Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a dar hoy la clase 27, de una clase que vamos a hablar de lo que nos falta del tema de los elementos de la sangre, que son las plaquetas, y cuál es la función de la hemostasia, ese componente que se encarga de mantener la sangre en estado, digamos, líquido, y cuando hay algún problema, alguna rotura de vasos o pérdida de sangre, se encargaría de lo que llamamos la coagulación sanguínea. ¿Sí? Bueno, y si alcanzamos vamos a dar también parte de la siguiente clase, ya que esta es una clase que dentro de todo más corta. Tenemos que destacar que la parte de grupos sanguíneos, grupos y factores sanguíneos lo van a ver en la práctica, ahí se les va a explicar mejor, ya que esto tiene que ver con los eritrocitos y los antígenos, las proteínas que expresan los eritrocitos, que son capaces de generar una respuesta inmune, que ya vamos a ir viendo en la próxima clase. Entonces, esos tipos de antígenos, o proteínas, o glucoproteínas, o lipoproteínas, eh, o glucolípidos expresados en la membrana de los eritrocitos generan sitios que pueden generar una respuesta inmune, y esa respuesta inmune, bueno, generará un rechazo en la persona que reciba una sangre que no es de su mismo tipo. Entonces, bueno, por eso ese tema lo van a ver bien en la práctica. En las clases anteriores vimos entonces que dentro de la sangre tenemos los elementos formes, y dentro de esas células teníamos los eritrocitos, que son células sin núcleo, los leucocitos o glóbulos blancos, que son las células nucleadas y que se encargan de la defensa de nuestro organismo, y finalmente nos quedan las plaquetas. Las plaquetas, que también se las llama trombocitos. Existen aproximadamente por microlitro de sangre o por milímetro cúbico entre 200.000 y 400.000 plaquetas. ¿Qué son? Son mucho más chiquitas que un glóbulo rojo, que un eritrocito, y se forman en la médula ósea roja a partir de lo que se llaman los megacariocitos, estas células que estamos viendo acá gigantes, que están en la médula ósea roja. ¿Y qué son las plaquetas? Bueno, las plaquetas se forman del citoplasma de estos megacariocitos, es decir, son fragmentos de citoplasma. El megacariocito, su citoplasma se rompe en muchas partículas y puede dar lugar a 2.000 a 3.000 plaquetas por megacariocito, es decir, son fragmentos de citoplasma del megacariocito, que contienen en su interior distintas sustancias, vesículas, y además proteínas como actina y miocina, es decir, proteínas contráctiles. Ya vamos a ver qué función tienen durante la coagulación, porque como les dijimos, su principal función es la de favorecer la formación del coágulo, y participar en una de las etapas de formación del coágulo. Es decir, el coágulo es cuando se rompe un vaso sanguíneo para tapar ese agujero, que deje de perder. Cuando las plaquetas, hay pocas plaquetas, menos de 200.000, y a veces puede pasar que haya 10.000, 20.000 plaquetas, lo que se observa es que hay pequeñas hemorragias alrededor de los vasos, por ejemplo de las venas, que uno lo puede observar en la piel. Entonces ahí es donde comprendemos un poco cuál es la función tan importante que tienen las plaquetas de mantener, digamos, la sangre dentro de su sistema circulatorio. Y cuando están muy bajas, que empieza a haber pérdidas y eh, microhemorragias que se van viendo como coagulitos, o sea, como así pequeñas zonas enrojecidas debajo de la piel. Y eso ocurre también a nivel de los órganos. Imagínense que eso es más grave, porque bueno, la piel no es tan afectada, pero sí a nivel de órganos. Bueno, entonces, dijimos, las plaquetas, ¿qué son las plaquetas? Son células o fragmentos de células sin núcleo, no tienen nada de núcleo, y cumplen una función terminal también, es decir, están ya preparadas para cumplir esa función eh, en la coagulación o en la formación del coágulo. En el frotis de sangre, cuando lo vemos, se van a observar como estructuras muy pequeñas. Bueno, acá esto es una representación, están coloreadas, pero son de color azul muy pequeñas y que tienden a agruparse. Es decir, las plaquetas son como pegajosas, entonces tienden a estar unidas o a agruparse entre sí. Dijimos que existen entre 200.000 y 400.000 por microlitro o por milímetro cúbico. Su vida media, es decir, duran entre 5 a 9 días en la circulación y luego son eliminadas
por los macrófagos o del bazo o del hígado. Sí, el bazo ya vamos a ver que forma parte del sistema linfático, el vaso con Z. ¿Sí? ¿Cuál es la función de las plaquetas? Entonces, adherirse al endotelio. El endotelio son las células que revisten la luz de los capilares sanguíneos o de los vasos sanguíneos, de las arterias, las venas, arteriolas y las vénulas. Cuando se lesionan, se unen y ocasionan un taponamiento o tapón plaquetario. Y en su interior contienen sustancias como serotonina y proteínas contráctiles que van a favorecer, o sea, la formación del coágulo y el acercamiento de las distintas partes. Les repetimos, entonces, el proceso de formación de plaquetas se llama trombopoiesis. Se genera en la médula ósea roja y esto viene, el precursor es el megacarioblasto, que se va transformando en promegacariocito y después en megacariocito. Entonces, fíjense que puede romperse o generar 2000 a 4000 plaquetas. Esto es lo que habíamos visto anteriormente. A partir de una célula madre se formaba la unidad formadora de colonia del megacariocito y el primer blasto, la célula ya inmadura pero que va a dar lugar al megacariocito, es el megacarioblasto, que a través de una maduración va a generar el megacariocito y el megacariocito se escinde en su citoplasma en distintos fragmentos generando las plaquetas o también llamados trombocitos. Entonces, ahora habiendo visto todos los elementos de la sangre, vamos a hablar de lo que es la hemostasia sanguínea. Como nos dice acá, la hemostasia es cuando se daña un vaso, es la detención de esa hemorragia. La hemorragia es la salida de la sangre de los vasos sanguíneos. No debemos confundir hemostasia con homeostasis o homeostasia, que ese es el estado de mantener constante el medio interno. Entonces, la hemostasia es detención de la hemorragia. Y nuestro organismo dispone de muchos mecanismos fisiológicos que permiten la hemostasia y pueden actuar en cualquier momento. Es decir, cuando se rompe algún vaso, están preparados y listos, vigilando que eso no ocurra. Y si ocurre, que actúen rápidamente. Y en la hemostasia participan activamente las plaquetas. No son las únicas, pero sí es la primera línea para generar o para que activar la hemostasia. Y esto, la función de las plaquetas en sí se debe a los contenidos que tienen. Contienen algunos factores de la coagulación, habrán escuchado, los factores de la coagulación son sustancias químicas, algunas son proteínas, otras son factores, elementos químicos como el calcio, que están presentes en la circulación sanguínea o dentro de las plaquetas o incluso en los tejidos. Bueno, las plaquetas contienen alguno de ellos. Entonces, por eso decimos algunos factores de la coagulación, las sustancias como el ADP, el adenosina difosfato y la adenosina trifosfato, ATP, calcio, serotonina, esta es una hormona y también es un neurotransmisor. Habrán escuchado hablar de la serotonina como esa hormona de la felicidad. Bueno, la serotonina también está contenida en las plaquetas. También son capaces de producir sustancias químicas, si bien son células o son sin núcleo, dentro de su citoplasma tienen enzimas que todavía son funcionales y cuando ocurre se activan porque hay una hemorragia, empiezan a sintetizar prostaglandinas, sustancias que se llaman prostaglandinas, como el tromboxano A2 y el factor estabilizador de fibrina. Yo se los voy nombrando, sé que son por ahí medios complejos, pero bueno, son sustancias que ayudan en la coagulación, en la vasoconstricción, que ahora vamos a ir viendo. También generan el factor de crecimiento derivado de plaquetas. Entonces, estas son sustancias que están contenidas o son producidas por las plaquetas cuando ocurre una hemorragia, es decir, cuando se rompe un vaso sanguíneo. Los pasos, como vemos, son vasoconstricción, es decir, primeramente el vaso se cierra, se comprime, luego viene la adhesión de las plaquetas, la formación del tapón plaquetario, la adhesión y la agregación, luego viene estos son pasos dependientes de las plaquetas y luego sigue, si no se logró reparar con eso, la coagulación sanguínea, esa sería la hemostasia secundaria que llama acá, donde se forma un coágulo de una proteína llamada fibrina,
ese coagulito que uno ve, esa cascarita que a veces vemos en nuestra piel cuando se nos dañó, tuvimos una hemorragia. Y bueno, después viene un proceso de retracción del coágulo, que es ese coágulo como que se comprime. Ya vamos a ver estos pasos, pero esos son los 4 pasos principales. ¿Sí? En el primero, en la hemostasia primaria, participan las plaquetas, y en la secundaria ya participan los factores de la coagulación que tienen que ver con proteínas que participan en esa coagulación. El primer paso, que es rápido y que reduce la pérdida de sangre, es la vasoconstricción. Entonces, cuando es un pequeño vaso que se lesionó, entonces generalmente se va a producir una activación de las células del músculo liso de las paredes, generando una vasoconstricción, con lo cual se reduce drásticamente la salida de sangre porque directamente no está pasando sangre por ese vaso sanguíneo. Perdón que estoy medio resfriado. Entonces, esto va a evitar la pérdida de mayor cantidad de sangre, y esta vasoconstricción es casi una respuesta fisiológica del músculo liso inicial, que es seguido por una vasoconstricción secundaria cuando ya las plaquetas se están uniendo, que empiezan a liberar una sustancia vasoconstrictora que, como vimos, es la serotonina. La serotonina, cuando empieza a activarse, a formarse este tapón plaquetario, se empieza a liberar y mantiene mucho más tiempo ese músculo liso contraído. Bueno, entonces la segunda etapa, o sea, primero es la vasoconstricción, y luego viene la adhesión y la agregación plaquetaria. Entonces, cuando se rompe un vaso, ese vaso, o sea, él expone parte de su subendotelio, que pueden ser las fibras de colágeno, fibras elásticas, y esas fibras hacen que, o sea, ese contacto con esas fibras que tienen otro tipo de carga, va a hacer que las plaquetas se adhieran a esa parte. Entonces se van a empezar a adherir generando un tapón. Si es muy extensa, puede ser que no si no es muy extensa, perdón, va a generar que se cierre completamente, y además, como decimos, empiezan a liberar serotoninas. Entonces esa serotonina mantiene la vasoconstricción y ayuda a que estas plaquetas que se unieron empiecen a unir y a generar todo como una red más extensa de plaquetas sobre ese tapón, sobre ese agujero que se había producido, y esto puede llegar, por un lado, puede resolver la situación, que no se siga perdiendo sangre, pero bueno, si es más extensa la lesión y continúa, se va a continuar con ya la hemostasia secundaria. Pero en principio esta es la hemostasia primera, el primer paso que se activa, o bueno, digamos el segundo. El primero es la vasoconstricción, luego viene la adhesión plaquetaria. A veces hay, como decimos, micro daños a la vasculatura que se resuelven directamente con la adhesión y la agregación de las plaquetas. Entonces, al adherirse las plaquetas, ya cierra la lesión. Incluso algunas plaquetas, si es muy chiquitito, se pueden fusionar con las células del endotelio, y eso ya genera el cierre de esa pequeña zona de pérdida de sangre, ¿sí? Entonces con eso se resolvería. Si no se resuelve, se continúa con las siguientes fases de la hemostasia. Acá lo que vamos a ver entonces es cómo se produce la adhesión plaquetaria, cuando se ponen en contacto con las fibras de colágeno o el endotelio dañado. Entonces se empiezan a adherir las plaquetas. Estaba diciendo entonces que, bueno, cuando las plaquetas entran en contacto con estas fibras de colágeno, se va a producir la adhesión, y esa adhesión hace que genere un cambio drástico en la plaqueta. Es decir, cuando toma contacto con esas fibras de colágeno del subendotelio, entonces la plaqueta se activa, y eso hace que cambie su metabolismo, cambie su forma, se hace mucho más adherente y comienza a generar entonces la adhesión de otras plaquetas. Entonces esas plaquetas se empiezan a unir y comienza a secretar lo que decíamos, una sustancia que es el tromboxano A2, y a liberar serotonina. Entonces la liberación de serotonina y tromboxano A2 mantiene la vasoconstricción que ya había, y a su vez el tromboxano A2 es un reclutador de otras plaquetas. Es decir, que las plaquetas reconocen que hay tromboxano A2, tienen receptores para y van a continuar o favorecer la unión de muchas más plaquetas, como vamos acá, que se libera, bueno, ADP, serotonina y tromboxano A2, y esto hace que se recluten más plaquetas, y estas plaquetas y a su vez se siguen juntando, lo cual va generando el tapón de plaquetario,
como vemos acá, lo cual permite el sellado del endotelio o bueno, de las fibras, que no sigan expuestas estas fibras de colágeno, que son la principal respuesta o la principal estímulo para que esas plaquetas se adhieran y además que generen reacciones dentro de la vasculatura. Entonces, al dejar de exponerse, bueno, ya ahí se pudo sellar en este caso, si se resuelve, y entonces luego se forma el tapón plaquetario. Luego de que se agregan, las plaquetas se pueden empezar a fusionar y además son reforzadas por, lo que vamos a ir viendo después, por la fibrina que va a generar eh, que genere como una red externa de proteínas que las mantienen unidas. Es como una malla o una red que las mantiene en su lugar y eso ayuda a sellar este agujero que con el tiempo ya se va a reparar, nuevas células endoteliales van a crecer y va a hacer que se repare esa parte o ese endotelio o si también hubo daño hasta el tejido conectivo que genera más fibroblastos que se van a dividir para reparar el daño en el tejido subyacente y además para reparar el daño en el endotelio. De esta manera se producen las primeras fases de la hemostasia que pueden llegar a resolverse si son pequeños, son los pequeños daños al endotelio, como decimos, se resuelve con un tapón plaquetario. Bien, luego de que se forma el tapón plaquetario, habíamos dicho que puede resolverse o si no se resuelve la hemorragia, se continúa con la segunda etapa de la coagulación sanguínea, que es ahora básicamente el proceso de coagulación, porque el primer proceso era el del tapón plaquetario, así acá participaban las plaquetas, pero en esta segunda etapa ahora ya participan proteínas que están presentes en el suero, en el plasma sanguíneo, que son proteínas que son solubles, pero cuando se activan se transforman en proteínas insolubles que van a formar una red que atrapa a este tapón plaquetario formando lo que es el coágulo de fibrina. Es decir, acá la proteína final es la fibrina, que es una proteína que se va a unir, o sea, se va a ensamblar a medida que se va activando y formando toda una red, una malla que envuelve a este tapón plaquetario, así como todos los elementos de la sangre, como los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, todo va quedando envuelto en esa red de fibrina que queda por otro lado localizada en la zona de la lesión. Entonces, en primer lugar, entonces tuvimos el tapón plaquetario, pero ahora ese tapón plaquetario se va a reforzar a través de la formación del coágulo de fibrina. Entonces, este es un proceso, y es un proceso que tiene que ser finamente regulado y activarse en el momento necesario, es decir, ante hemorragias que no han podido ser controladas por un tapón plaquetario. ¿Por qué? Fíjense qué pasa si nosotros, o por ahí no sé si habrán observado, pero si uno saca sangre de su cuerpo y lo pone en un frasco de vidrio o con alguna carga negativa, van a ver que esa sangre primero es líquida, pero luego se transforma en una especie de gel y luego de ese gel se solidifica, o sea, se vuelve mucho más firme y por otro lado se ve que exuda un líquido que se lo llama el suero. ¿Sí? El suero es el componente líquido que había en la sangre, que es el plasma, menos los factores de la coagulación, menos la fibrina, que es la que formó esa red. Es decir, el suero es igual al plasma sanguíneo al cual se le sacó la fibrina. Entonces, tiene más o menos la misma composición, pero le faltan esas proteínas del plasma. ¿Qué queremos decir con esto entonces? Que, o sea, así como ocurre en el exterior o ocurre cuando uno se cortó la piel y sale sangre y uno puede ver que se va formando una costra y esa costra luego se va secando, eso tiene que ver con el proceso de la coagulación, donde primero se formó este tapón plaquetario, luego se forma el coágulo de fibrina en el cual queda envuelto muchos glóbulos rojos, glóbulos blancos, más plaquetas y otras proteínas del suero. Entonces, y luego eso se produce un proceso que se dice de retracción del coágulo donde se exuda ese suero. Entonces el coágulo queda muy firme y eso ahí participan las plaquetas también, nuevamente. Entonces, tenemos que comprender que este proceso de coagulación es una serie de reacciones enzimáticas en cadena, es decir, vamos encadenando en donde es un proceso de amplificación, donde se comienza con una proteína que activa a otra proteína y así a varias de otra proteína, una proteína secundaria, esta activa una proteína terciaria, que generalmente son enzimas
¿Qué quiere decir activar? Recordemos que los factores de coagulación se secretan en general como proenzimas. Y una proenzima es una enzima que no tiene actividad catalítica hasta que se le activa, es decir, hasta que se le corta una parte de su secuencia de aminoácidos, al ser una proteína, y ahí se vuelve una proteína activa. Entonces esa proteína activa va a actuar sobre otra, y así se forma una cascada, por eso se dice que es una cascada de coagulación, que en condiciones normales no ocurre porque, como decíamos, la coagulación no es un proceso que pueda ocurrir normalmente en la sangre, ya que llevaría a la formación de coágulos y de trombos. Y estos trombos, o sea, cuando es un coágulo que se forma en la circulación, es un trombo, se lo llama trombo. Y esos trombos pueden obstruir la circulación o la microcirculación, si es un trombo grande, tapar el paso de la sangre por una lecho capilar o por una arteriola y de esta manera generar un cuadro severo de hipoxia en una determinada parte del tejido, y parte de esto, por ejemplo, puede ser un infarto cardíaco o un infarto cerebral. Un infarto es cuando se muere parte del tejido porque no está recibiendo la suficiente irrigación sanguínea. Bien, entonces, esto se produce una cascada, entonces cada paso se amplifica. En la cascada, el primer paso va a amplificar muchas moléculas del segundo paso, y del segundo al tercero lo amplifica aún más y así aumenta su capacidad amplificatoria. En las reacciones de coagulación intervienen más de 12 proteínas. ¿Sí? Tenemos los iones calcio también y fosfolípidos de las membranas celulares, que pueden venir del tejido intersticial cuando hay un corte del vaso, o también de las plaquetas. Cada uno de estos compuestos que participan en la cascada se los llama factores y generalmente vienen designados con un número romano. Y este número romano se le fue asignado en función de cuándo fueron descubiertos. Es decir, a veces el primero que interviene tiene un número más alto ya que fue descubierto más tarde, mientras que el número 1 puede ser un factor que se descubrió muy recientemente, pero es el que participa más tarde en la cascada de coagulación. Si no están ordenados en función de su orden de aparición, sino en su orden de descubrimiento. Generalmente lo que ya les explicaba son proenzimas que son sintetizadas, algunas de ellas en el hígado, y no tienen actividad catalítica importante mientras son proenzimas. Ahora, cuando son hidrolizadas, se le corta una parte de las uniones peptídicas, se convierten en las enzimas activas que van participando en esta cascada de activación. Entonces, una enzima activa es la encargada de recortar una porción de la siguiente proteína inactiva de la cascada, o sea que la vuelve una proteína activa. Entonces, ¿cuál es la función final? Formar esta red de fibrina en la parte del coágulo. ¿Sí? Se va entendiendo, o sea, es un proceso complejo con muchas proteínas, no queremos que sepan todas, no es lo que nos interesa a los fines de este curso que están viendo ustedes, pero sino que comprendamos cómo es el proceso de coagulación. Entonces, este proceso que estamos viendo acá se lo divide en tres vías clásicamente, ¿sí? Entonces tenemos una vía que se llama extrínseca, una vía que se llama intrínseca y después una vía común. Es decir, hay dos vías de iniciación, que es la vía extrínseca o la vía intrínseca, y ahora vamos a explicar un poquito, y la vía común es la vía donde confluyen ambas, es decir, es un punto, a partir de determinado punto, que es en este caso la formación de un compuesto que se llama la protrombinasa, ahí se inicia la vía común, y la vía intrínseca y la extrínseca confluyen, llegan en un determinado punto a la formación de la protrombinasa. Entonces, y acá comienza la vía común, que finalmente, ¿qué es lo que va a hacer? Generar, a partir de la proteína inactiva, que es el fibrinógeno, la proteína fibrina, y esta fibrina empieza a formar los enlaces. Ven que vía intrínseca, vía extrínseca. Fíjense que también tienen en común la formación de este activar el factor 10, lo van a transformar en el factor 10 en factor 10A. Esta A significa que ha sido activado el factor 10, y de acá comienza la vía común, en la cual a partir del fibrinógeno vamos a formar fibrina. Hay que tener en cuenta que este proceso de la coagulación, este último proceso, va teniendo lugar sobre las plaquetas activadas, las plaquetas que quedaron en el tapón plaquetario, y empiezan a formar entonces esta red de fibrina. O sea, la fibrina se va transformando, el fibrinógeno se va transformando en fibrina y comienza a ensamblar en esta red en la cual van quedando atrapadas,
¿sí?, los distintos elementos formes de la sangre, entre ellos los glóbulos rojos. Por eso un coágulo tiene siempre ese color rojo. Bien, entonces, la vía intrínseca, ¿por qué se le dice vía intrínseca? Porque este proceso, no requiere factores externos a el endotelio o a la circulación. Queremos decir con esto que cuando en general la vía intrínseca se va a generar o desencadenar cuando se daña el endotelio. Cuando el endotelio expone, decíamos, sus fibras de colágeno, acá ven que tenemos células que se dañaron, se ve el subendotelio, se ven las fibras de colágeno, entonces ahí actúan las plaquetas. Entonces estas plaquetas al unirse empiezan a dañarse y van liberando los fosfolípidos. Estos fosfolípidos van a generar entonces el factor 12 activado, y este factor 12 activado más calcio, más el fosfolípido de las plaquetas, va a generar el factor 10 activado. Y fíjense que el factor 10 activado con el factor 5 más calcio forma un complejo que se llama la protrombinasa. Es decir, esta es una enzima que va a romper la protrombina, otra enzima plasmática, una enzima que está en circulación como la protrombinasa va a actuar sobre la protrombina y la va a romper. ¿Sí? Entonces la unión del factor 10 más el factor 5 más el calcio genera un complejo que se llama protrombinasa, que su función es romper la protrombina. La protrombina es una proteína plasmática que se va a transformar de protrombina a trombina. Y ya vamos a ver su función en la vía común. Por otro lado, en la vía extrínseca, esta se genera cuando hay un traumatismo tisular, cuando el vaso se rompió e incluso se hay escape de sangre y también de los factores tisulares hacia la circulación. Este factor tisular es un factor que se libera desde los tejidos y se escapa hacia la circulación. Este se lo llama factor tisular o tromboplastina, que pasa al torrente sanguíneo. Entonces, este factor tisular es mucho más rápido la activación, no requiere tantos pasos como este anterior. ¿Sí? Directamente el factor tisular combinado con calcio va a generar el factor 10 activado. O sea, es responsable de activar al factor 10. El factor 10 pasa de factor 10 a 10 activado. Entonces, el factor tisular, el factor 7, el calcio y el factor tisular, van a generar entonces la activación ahora de juntándose del factor 10, que se junta con el factor 5 y el calcio, y generan también el complejo protrombinasa. Entonces acá hay un mediador distinto y fundamentalmente participa un factor tisular, un factor externo a las proteínas de la cascada de la coagulación que están en circulación. ¿Sí? Por eso se la llama vía extrínseca. En cambio la otra, en la vía intrínseca, no hay participación de este factor tisular. La vía extrínseca es mucho más rápida que la vía intrínseca, apenas unos segundos, mientras que la intrínseca puede tardar varios minutos, y bueno, eso nos está hablando un poco de cuánto tarda un proceso con respecto al otro, cuánto va a demorar. Ahora, a partir de la protrombinasa va a continuar la vía común, y ya les había dicho que la protrombina, que es una globulina, acuérdense de las proteínas que hay en circulación, que está presente en el plasma, se va a originar la trombina, es decir, la protrombinasa rompe o activa la protrombina en trombina. Entonces, esa es la función de la protrombinasa, y para eso requiere calcio en circulación. Y la trombina, es la que va a actuar sobre el fibrinógeno, que también está presente, en el plasma sanguíneo. Tanto la protrombina como el fibrinógeno son proteínas solubles del plasma sanguíneo. Entonces, al romperse la protrombina en trombina, esta trombina ahora actúa sobre el fibrinógeno, formando las hebras de fibrina, que en principio son laxas. Entonces, estas originan la fibrina, que es una sustancia filamentosa que se empieza a ensamblar como una red, y esta red va englobando y generando o precipitando, como ven acá, esta red ahí, eritrocitos y leucocitos, y a su vez las plaquetas la van reforzando. Entonces la red de fibrina, las plaquetas más las células sanguíneas que se llaman aglutinadas, que quedan atrapadas ahí, van a formar lo que se llama un coágulo, y a su vez
el factor, la trombina activa el factor 13 y este factor 13 a su vez va a generar un refuerzo, es decir, genera como enlaces entre las hebras de fibrina, las empieza a entrecruzar, con lo cual genera efectivamente una malla. Entonces, esto es lo que va a ser luego una hebra de fibrina consolidada, lo que llamamos el coágulo sanguíneo. O sea que un coágulo sanguíneo contiene parte de plaqueta, glóbulos rojos y la red de fibrina. Entonces, ya les habíamos dicho, cuando uno extrae sangre del cuerpo, si no le agrega un anticoagulante, esta se empieza a tornar más espesa, a formar lo que se llama un gel. Y de ese gel exuda o sale un líquido, y ese líquido que exuda se lo llama el suero, que es plasma sin fibrina. Es decir, y por otro lado vamos a ver el coágulo. O sea, tenemos un líquido que es el suero, igual al plasma sin las proteínas de la coagulación, la fibrina, y por el otro lado tenemos el coágulo. Entonces, en un tiempo normal de coagulación es entre 5 a 15 minutos, ¿sí? Pero puede llegar a alterarse en personas que tienen, por ejemplo, hemofilia. Esto no ocurre, este proceso, porque tienen algún problema en alguno de los puntos de la coagulación, y puede haber distintos tipos de hemofilia dependiendo de qué factor de la coagulación esté alterado. ¿Sí? Pero y a veces utilizamos, si se utilizan anticoagulantes, es un compuesto o un fármaco que interfiere en alguno de estos procesos de la coagulación, y por eso podemos ver que la coagulación esté alargado, el tiempo de coagulación. Lo mismo ocurre cuando tomamos, por ejemplo, una aspirina. La aspirina se dice es un anticoagulante, y va a alargar este paso, porque llevarlo a 15, 20, 25 minutos el tiempo de coagulación. Luego del proceso de formación del coágulo existe lo que se llama retracción del coágulo, y la reparación del vaso sanguíneo. Acá lo que les estoy mostrando es lo que ocurre. Fíjense que acá tenemos un coágulo sanguíneo, en el cual vamos a contener glóbulos rojos, las redes de fibrina, las plaquetas que van quedando envueltas, y distintos glóbulos blancos. Estas líneas que cruzan representan la fibrina que se ha formado, ¿sí? Se formó fibrina que se ensambló y a su vez está empaquetada, por ese factor 13 o por esas interacciones que hacen que lo refuerce. Y luego viene lo que se llama un proceso de retracción, es decir, el coágulo empieza a achicarse, a juntarse, porque hay una fuerza que lo tracciona, y esa fuerza hace que esté más cerca las paredes de los vasos sanguíneos, con lo cual ayuda a cerrar el agujero que se había generado, la rotura, la parte que se abrió del vaso sanguíneo. En un tubo de ensayo va a formar un coágulo mucho más compacto, y lo cual ayuda a perder la sangre y además a que las paredes, como les digo, sanguíneas estén más cerca y se pueda reparar de manera más fácil. Tengan en cuenta que estamos hablando de hay que reparar tejido conectivo a través del reclutamiento de fibroblastos que van a empezar a sintetizar tejido conectivo en esta área lesionada, y que se generen nuevas células endoteliales para que se repare el vaso sanguíneo, la capa interna del vaso sanguíneo. Entonces la retracción del coágulo es como una tracción que se ejerce sobre las fibras de fibrina por las proteínas contráctiles que están contenidas en las plaquetas. Las proteínas contráctiles son las mismas del músculo, la actina y la miosina, ¿sí? Al menos a nivel general. Hay subtipos, ¿no?, que van a ser plaquetarios. Esta actina y miosina son proteínas contráctiles que lo que van a hacer es traccionar sobre las plaquetas para empezar a achicar su tamaño, y de esta manera el coágulo, como decimos, se retrae, se comprime, y eso hace que a su vez se exprima el plasma que estaba contenido, que en este caso va a ser el suero, ¿sí? Entonces de esta manera logramos que se termine el proceso de coagulación sanguínea. Una vez que se produjo este proceso, viene la etapa de reparación, reclutamiento de fibroblastos, la generación de nuevas células endoteliales, y una vez que está eso, entonces, ¿qué pasa con el coágulo? Bueno, el coágulo tiene que disolverse, entonces, o sea, la hemostasis tiene que ser controlada, se inició, ya la generamos, se está reparando el vaso, y a medida que se va reparando el vaso, el coágulo se tiene que ir disolviendo. Y para la disolución del coágulo, entonces ahí va a haber otros factores tisulares que
que va a quedar, o sea, que participan en la ruptura fundamentalmente del coágulo, o sea, de la fibrina, que lo va a ir convirtiendo, esa fibrina la va a ir rompiendo y de esta manera se van liberando los factores y van actuando los macrófagos comiéndose estas partes del coágulo que van siendo liberadas. Para eso entonces acá la proteína fundamental que participa es una proteína inactiva que se llama el plasminógeno, que queda atrapada dentro del coágulo y se va a convertir con el tiempo en una proteína activa que es la plasmina. Y una vez que se activa la plasmina, cuando ya la lesión se reparó, comienza a romper las hebras de fibrina, generándose un proceso que se llama fibrinolisis. Acá tenemos un poco. Si bien está en inglés, bueno, acá comienza el coágulo, el tapón plaquetario, el coágulo sanguíneo, cuando se activó, fíjense, la trombina activa al fibrinógeno de fibrina, la fibrina forma polímeros y después viene la retracción. Estamos en esta etapa. Una vez que se reparó la pared del vaso sanguíneo, viene el proceso de fibrinolisis, a donde la que va a actuar ahora es el plasminógeno. El plasminógeno que tenemos acá, fíjense, el plasminógeno se transforma en plasmina y lo que acá nos está indicando con la tijerita es que va a empezar a romper la fibrina, generando productos de degradación de la fibrina. Y para que se active el plasminógeno, acá es necesario que participe un factor tisular que también queda atrapado en el coágulo, que se llama el factor activador del plasminógeno, ¿sí? Entonces este actúa sobre el plasminógeno más otra proteína que también se llama la uroquinasa y otros factores de la coagulación activados que quedan todos dentro del coágulo. Es decir, dentro de este coágulo también quedan todas estas moléculas y algunas de ellas, bueno, van a ser secretadas más tarde. Y eso lleva a la activación del plasminógeno más adelante, cuando se está resolviendo el problema que generó la ruptura del vaso sanguíneo. Entonces eso va, la plasmina rompe las redes de fibrina y se van liberando lentamente esos distintos componentes del coágulo que van a ir, como les digo, siendo fagocitados por los macrófagos celulares. Y de esta manera se resuelve finalmente el coágulo sanguíneo, se liberó. Acá les muestro un poco, bueno, cuáles son los factores. Fíjense que el factor 1 es el fibrinógeno, el factor 2 es la protrombina, el factor 3 es el factor tisular del que hablábamos, que viene de la vía extrínseca. Estos son, acá nos está diciendo de qué vía participan. Fíjense que acá nos dice quién lo sintetiza. El hígado sintetiza el factor 1, el factor 2. El factor 3 obviamente está en los tejidos dañados. El 4 son los iones de calcio, o sea que está en la dieta, en los huesos, en las plaquetas. El factor 5 se lo llama proacelerina, está la fuente en hígados y plaquetas, participan ambas vías. No hay factor 6, está el factor 7 que viene del hígado, participa en la vía extrínseca. El factor 8, el factor es un antihemofílico o factor antihemofílico A, o sea la hemofilia de tipo A tiene problemas con este factor de la coagulación que viene de la vía intrínseca, sintetizado en el hígado. El factor 9 se lo llama factor Christmas, o tiene que ver con el factor antihemofílico B, o sea estaba relacionado con la hemofilia B, defectuosa en la hemofilia de tipo B. Viene de la vía intrínseca, sintetizado en el hígado. El factor 10 es el factor Stuart o factor Power, o también la llamada tromboquinasa o trombocinasa, que participa en ambas vías. Acuérdense, la 10 viene antes de la factor 10 activado junto con el factor 5 y el calcio, forma la protrombinasa, y que rompe a la protrombina, que es de la vía común. Después tenemos el factor 11, que tiene que ver con el antihemofílico C, tiene que ver con la hemofilia C. El 12, el factor Hagemann se llama, factor de vidrio, factor de contacto antihemofílico D. Y el 13 es el factor estabilizador de fibrina. Este es el que participa fortaleciendo la red de fibrina, formando enlaces. Participa en la vía final común. Y acá, si bien, como muchas veces habrán escuchado, que la vitamina K es necesaria para la coagulación, y acá uno dice, bueno, pero acá no está la vitamina K. No, pero la vitamina K participa en el hígado, es necesaria en el hígado para sintetizar factores de la coagulación. Fíjense que acá tenemos los factores que son dependientes de la vitamina K. El factor 2, la protrombina,
el 7, que es este acelerador del acérico de la conversión de protrombina, el 9 el factor Christmas y el 10 el factor Stuart, que es el de la vía extrínseca e intrínseca. Entonces, estos factores se sintetizan en hígado y son dependientes de vitamina K. Cuando hay una deficiencia de vitamina K, no se sintetizan estos factores y entonces tenemos problemas con la coagulación. Es más, hay algunos compuestos o tóxicos que actúan sobre la absorción de la vitamina K, entonces eso va a generar a la larga un problema de coagulación y la persona que ingiera ese tipo de sustancias puede llegar a fallecer por hemorragias. Después, bueno, tenemos cofactores, activadores de sistémicos de contacto y los de la fibrinoformación, el fibrinógeno y el factor 13.